El día de hoy vamos a hablar sobre las particiones. Antes de empezar a ver qué es una partición, quiero que entendamos cómo Linux, cómo aquí el sistema operativo GNU Linux identifica a los dispositivos. Aquí cuando nosotros encontremos a un disquete, Linux lo identifica con la letra FD0 de floppy disk 0. Y si tenemos una segunda unidad de disquete, en lugar de 0 es 1. Ahora, cuando encuentra los discos duros, ¿cómo los va a identificar? Cuando es un disco duro con tecnología ID, va a identificarlos como HDA al disco primario. Y si es un disco duro SATA, con tecnología SATA, lo va a identificar como SDA cuando son discos duros primarios. Ahora, si ustedes tienen dos discos duros, el segundo disco duro va a ser, independientemente si es ID o si es SATA, va a ser HDB. Y SDB, independientemente del tipo de tecnología, lo que va a cambiar es la última letra. Ahora, cuando nosotros encontremos una unidad de CD o de DVD, Linux lo identifica como SR0 o SCD0, que esto viene de la tecnología de SCSI, que es Small Computer System Interface. Así es como identifica Linux nuestros dispositivos. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos porque vamos a empezar a hacer, en el proceso de instalación vamos a hacer particiones y vamos a ver cómo va a identificar esas particiones el sistema operativo. Entonces ya verificamos cómo identifica el sistema operativo a cada uno de los dispositivos. Ahora vamos a ver qué son las particiones. Imagínense ustedes que tienen un pastel y ese pastel lo que ustedes necesitan es partirlo en rebanadas. Entonces, esas rebanadas se les conoce como particiones. Lo mismo pasa aquí con un disco duro. Un disco duro ustedes pueden crear particiones y hay tres tipos de particiones: las particiones primarias, las particiones extendidas o secundarias y la partición lógica que se deriva de una partición secundaria. Las particiones primarias ustedes pueden verlo como la unidad C, esa es su partición primaria, y si ustedes crean una segunda partición, esa es la partición secundaria. Ahora, las particiones primarias tienen sistema de archivos y tiene un límite de crear particiones primarias. Cada sistema operativo coloca su límite de particiones primarias, pero si ustedes quieren seguir creando particiones, entonces van a crear una partición secundaria o una partición extendida, y esa partición extendida no va a tener sistema de archivos y dentro de ella van a crear una partición lógica y esa partición lógica va a tener un sistema de archivos. Entonces hay dos particiones principales, la primaria y la extendida o secundaria, y la tercera es una lógica que está dentro de una secundaria, ¿ya? Entonces, quiero que entendamos bien esto porque eso es muy importante cuando ustedes crean particiones. Ahora, cuando ustedes tienen los discos duros y crean particiones, si tenemos un disco duro tecnología ID, entonces vamos a tener que nuestras particiones, si yo creo dos particiones, esa partición 1 se le va a llamar como HDA1 porque es el disco primario ID1, y la segunda partición se le va a llamar HDA2 porque es la segunda partición. Ahora del otro lado, si nosotros tenemos un disco duro con tecnología SATA, se le va a llamar a la primera partición SDA1 y la segunda SDA2. Esto lo hace automáticamente el sistema operativo. Nosotros no tenemos que preocupar de colocar esos identificadores. Es como si fuese la unidad C, D, E, F en Windows. Entonces, aquí podemos crear particiones, ya vimos que son qué tipos de particiones podemos crear, y así es como lo identifica el sistema operativo. Bueno, ahora, cada esas particiones deben tener asociado un sistema de archivos. Como les decía, la única que no va a tener es una partición secundaria porque dentro de esas creamos particiones lógicas. Las particiones primarias y las particiones lógicas van a tener sistemas de archivos. ¿Qué es un sistema de archivos? ¿Para qué me sirve un sistema de archivos? ¿Todas las unidades tienen un sistema de archivos? Sí, todas las unidades. Discos duros, unidades de USB tienen los micro SD tienen sistema de archivos. Cuando ustedes compran una memoria de 8 GB y revisan el tamaño,
y verifican ustedes que tiene 7.5 gigas y dicen, ¿cómo? Me dijeron 8, pero me estafaron. No, lo que pasa es que aquí toda unidad siempre va a reservar un espacio ¿para qué? Para el sistema de archivo. El sistema de archivos es el que se encarga de guardar los archivos, de asignarle un nombre a los archivos, de asignarle extensión a los archivos, de organizar esos archivos. Entonces, el sistema de archivos hace un trabajo pesado de administrar todos los archivos dentro del sistema operativo o dentro del dispositivo, si lo queremos ver de esta manera. El sistema de archivos es una tabla lógica con apuntadores aquí en la estructura de datos, alguna vez lo van a ver. Esa tabla esa tabla que se llama sistema de archivos va a almacenar toda la información de todos los archivos. Eso es lo que les va a permitir renombrar, eliminar, crear nuevos archivos, a organizar esos archivos, definir un tamaño, un tipo de archivo. Eso es lo que hace un sistema de archivos. Ahora, tenemos los dos sistemas operativos que es la familia de los Windows y la familia de los GNU Linux. Ahora, en Windows, ¿cuáles son los sistemas de archivos que maneja Windows? Bueno, en Windows, el sistema de archivos que maneja son dos, los REFS y los NTFS. Estamos hablando de sistemas operativos a nivel servidor. Bueno, aquí el sistema de archivo de REFS significa de Resilient File System. ¿Y en qué consiste este sistema de archivos? Bueno, el sistema de archivos vino a sustituir a NTFS. NTFS, bueno, antes de NTFS existía FAT. FAT ha sido un sistema de archivos que se ha utilizado por mucho tiempo en los sistemas operativos Windows de escritorio y también se utilizó un tiempo en los sistemas operativos para servidores, pero FAT tenía una limitante que no permitía que se copiaran archivos mayores a 4 GB o que no se colocara una longitud muy amplia en el nombre del archivo, entre otras deficiencias que tenía. Entonces surgió NTFS, que significa sistema de archivos de nueva tecnología. Y entonces vino a sustituir a FAT y traía mejores características. Pero conforme fue surgiendo, los servidores fueron siendo más necesitados y tuvieron que tener mayor carga, surge entonces la necesidad de crear un nuevo sistema de archivos con otras características diferentes a NTFS, porque ahora ya no solo son gigas que se copian, no son terabytes, son petabytes, exabytes, ya diferentes diferentes volúmenes de datos que se van a copiar. Entonces, por eso hubo los servidores. Ahora, imagínense un servidor que imagínense Hotmail. Hotmail que tiene sus servidores en Windows Server. ¿Ya? Imagínense que Hotmail utilizara NTFS. Son terabytes, son petabytes, exabytes o yogibytes que se tienen que copiar en el transcurso de un día, de la semana, del mes. Y los sistemas de archivos NTFS no permiten eso. Entonces, para eso se creó, lanza Microsoft el sistema de archivos REFS, que significa Sistema de Archivos Resistente. Entonces trae esta característica más peculiar enfocado a servidores y para dar más oportunidad en la administración de los archivos. Ahora, si hablamos de la familia de los GNU Linux para servidores, vamos a encontrarnos con los sistemas de archivo X1, X2, X3 y X4. Cada uno tiene sus características. El primero que surgió es X1 y hasta actualmente es X4. Cada uno tiene sus propias características. Actualmente el sistema de archivos que se utiliza es X4. Esa es una gran diferencia que existe entre un Windows y entre un GNU Linux y un Windows. Que los sistemas de archivos, por ejemplo, de estos, permiten almacenar archivos que sean compatibles con un Windows y leer los archivos de un Windows para que puedan ser compatibles con un Linux. Entonces, ¿tiene muchas ventajas estos sistemas de archivos en GNU Linux? Sí.
porque aprovechan al máximo los recursos de hardware. Entonces, aquí es cuando entendemos que tanto Windows como GNU Linux tienen sistemas de archivos y cada uno tiene sus propios sistemas de archivos, que estos son los que van a permitir, ¿qué cosa? Nos van a permitir que nosotros podamos almacenar archivos, podamos cambiar el nombre de los archivos, podamos modificar el nombre de esos archivos y hacer todo lo que necesitemos. Por eso tenemos mis documentos, por eso tenemos el explorador de archivos o el explorador de Windows que nos permite administrar todo eso. Bueno, ahora vamos a entrar en las particiones. Ya veníamos viendo particiones. Si ustedes quieren crear particiones para instalar un Linux, pues vamos a enfocarnos a Linux, entonces tendrían que crear 3 particiones básicas, que es boot, swap y la barra / Bueno, ¿en qué consiste cada una de ellas? Ahora, vamos a ver, supongamos que tenemos nuestro disco duro es de 40 GB. Vamos a suponer que es de 40, ¿vale? Entonces, tengo que crear 3 particiones básicas, la diagonal, boot y swap. Entonces, voy a empezar con el primero, que es la partición boot. La partición boot, que va a tener un tamaño con 512 megabytes, es más que suficiente. Este almacena el sistema de archivos. Eso es muy importante. Vamos a crear una partición especialmente para el sistema de archivo, cosa que es muy diferente a Windows. Tiene un punto de montaje. ¿Qué son los puntos de montaje? Es decir, es de dónde se va a desprender esa información. En ese caso, el punto de montaje es diagonal boot. ¿Y tiene un sistema de archivos? Sí, debe tener un sistema de archivos. ¿Y qué sistema de archivos debe tener? De los que ya vimos, el más reciente es X4. Ahora, la segunda partición que vamos a crear es la swap. Es una memoria de intercambio. Lo que hace diferente a los servidores Linux de los Windows es que tiene una memoria de intercambio. Supongamos que ustedes solo tienen 2 GB en RAM y necesitan tener un servidor de una plataforma de Moodle, como donde suben tareas conmigo. Ahora, si hay 1000 alumnos que están haciendo peticiones de manera concurrente, con 2 GB no les va a ajustar. Entonces, la memoria swap de intercambio esa memoria es un espacio en disco duro, pero hace la función de una RAM. Entonces, vas a tener físicamente una RAM de 2 GB, pero vas a tener también en disco duro otra RAM, que te va a permitir estar intercambiando la información entre la RAM física y la RAM que se creó en el disco duro, que se llama swap. Por eso la memoria se llama swap de intercambio. ¿Ya? Aquí va a depender, yo le coloqué 2 GB, pero va a depender de qué cosa. El tamaño depende de qué. De una regla, de 3 reglas. Si la RAM es menor a 1 GB, entonces se le va a asignar igual al tamaño de la RAM física. Supongamos que ustedes tienen 1 GB en RAM, que es muy difícil, pero supongamos que tienen 1 GB. Pero lo pueden encontrar. Estos casos lo van a encontrar cuando creen ustedes máquinas virtuales, porque si solo tienen 4 GB en la máquina física, no van a utilizar 4 GB, van a utilizar 1 o 2 GB. Bueno, si tienen 1 GB en RAM, menos de 1 GB en RAM, entonces el tamaño de la swap va a ser igual al tamaño de la RAM física. Si ustedes tienen 1 GB, entonces la swap va a ser de 1 GB. Si la RAM es mayor a 2 GB y la RAM es menor a 4 GB, entonces van a asignar la mitad de la RAM física. Es decir, si ustedes tienen 3 GB en RAM, van a asignarle a la swap 1.5 GB. Si ustedes tienen 4, le van a asignar, ¿cuánto? 2 GB. Si la RAM es superior a 4 GB, entonces únicamente ustedes deben de colocar 2 GB. Me van a decir, pero ¿cómo? Superior, sí. Hay computadoras, recuerden que si hablamos de tecnologías para servidores, aquí vamos a encontrar que los servidores tienen 16 GB, 32 GB, 64 GB, hasta 512 GB pueden administrar, entre otras características. Entonces, esa es nuestra segunda partición que vamos a crear. Nuestra tercera partición, supongamos que ya utilizamos 2 GB en esa partición swap. Nuestra tercera partición que vamos a crear es la partición principal, que en este caso es la diagonal, que es la /.
La slash nos va a permitir entonces almacenar todo el contenido, es la principal, es el directorio raíz donde se almacena todo. Entonces se le va a asignar todo el espacio disponible y este sí tiene un punto de montaje y tiene un sistema de archivos, a diferencia de la swap que no tiene un punto de montaje, y es el propio sistema de archivos donde se selecciona. Entonces, esta partición se le va a asignar el resto y el resto sería 37 punto y fracción, 37.5 gigas, si lo queremos ver así. Entonces, el sistema operativo se encarga de hacer automáticamente estos cálculos. ¿Vamos? Entonces, esas son las tres particiones básicas que vamos a encontrar. ¿Pueden haber otras particiones? Sí, pueden haber diagonal home, diagonal root, diagonal bin, entre otras. Pero las tres básicas que siempre te va a solicitar es diagonal boot, diagonal swap y la diagonal. Que el boot es de un sistema de archivos, swap es de intercambio y la diagonal es la principal. Bueno, espero que haya quedado claro todo esto, que quede claro qué son las particiones, cómo identifican los discos duros, cuáles son los requerimientos para poder, cuál es la regla para poder asignar la memoria de intercambio a una partición. Bueno, vamos a ver esto más práctico en las siguientes clases, que es donde ya vamos a empezar a hacer instalación del sistema operativo. Muchas gracias. Ahora es el turno de que contestes unas pequeñas preguntas. Anota tus respuestas en libreta o en una hoja en blanco y tómale una foto y envíalo por el medio que han acordado con el maestro, a través de la plataforma o por el grupo de WhatsApp.